trata de echarle el agua pues a Bianca, sino que es una de las cosas que uno observa áreas, huevón, porque no tenemos más negocios y no tenemos más industria. Es que a nosotros simplemente nos toca enfocarnos en minucias y en cosas tan ridículas que por eso no tenemos tiempo para desplegarnos en solucionar los problemas, en solucionar los problemas grandes, pues, porque todo es, hey, no, voy para el aeropuerto, no, pero hay un paro en la ciudad. ¿Y hay paro en la ciudad cada cuánto? Pues día por medio. Día por medio, y todo es complicado. Entonces usted se va a montar en las aerolíneas y entonces somos Darío y en estos días vamos a grabar un podcast, creo que con la CEO de una compañía de una aerolínea, y entonces los números son, no, es que somos los hubs que más concentran, pero ¿cuál es el desgaste tan grande que uno tiene? O sea, montarse en un avión, imprimir un tiquete y todo es arcaico. Estamos en la época donde inteligencia artificial, y todo es un proceso. ¿Usted por qué está haciendo una fila en este momento? Porque no, digitalmente no le puede cambiar eso, porque los sistemas todos están construidos en legacy systems y todo es súper enredado. Entonces, no, porque entonces hay un problema climático y se desordena todo el clima, no lo controla nadie, pero ¿cómo es que no logran enviarle a uno el nuevo pasabordo por WhatsApp? Porque para meterle ofertas y todo, pues lo llenan a uno de puro WhatsApp. No, eso sí, son unos magos, ¿no? Y call centers para llamarlo a uno son unos recontramagos, sí. Pues. Pero además eso súmelo entre la fila, entonces pide pues la pilota. Y entonces la ineficiencia, o sea, el capital humano de trabajos básicos, esto lo tienen que cambiar por robots. Porque es que empiezan eso a teclear. Han visto que teclean en el campo. Y uno no dice sabe que es todo lo que teclean. No, y uno dice, pero ¿qué es ese montón de trabajo que están haciendo? Y uno dice, ve, señorita, ¿se están tabulando datos o qué? Sí, no, además un montón de cosas. Además teclean lo que ya saben de uno. Dice, mire, yo soy... ¿Para qué sirven todos estos programas de fidelización si todo lo tienen que reteclear otra vez? Es lo más estúpido y absurdo del mundo. No, es un desastre. Y además, pues también el folclore colombiano, pues que nos encanta entrar a averiguarle la vida a la señora del counter y se arma una conversación y no se dan cuenta que hay un efecto multiplicador exponencial hacia las filas. No. Por eso no crecemos. Por eso no crecemos, weón. ¿Usted cuántas horas de trabajo pierde montando en las aerolíneas colombianas? No, muchas. Por lo menos. ¿Al año? 6 a la semana. No, al año. No, marica, al año mucho. O sea, podría decir que usted pierde por ahí 2 o 3 semanas de trabajo nada más por los descansos de las aerolíneas. Por ahí 200 horas, por ahí. Bueno, sí, es que la gente no ha entendido el costo de la ineficiencia, el costo de la fricción, el costo de las taras. Marica, usted se mete al lounge de Avianca, por ejemplo, y le dan el Wi-Fi. Bueno, no funciona porque está todo el mundo metido y no se les ha ocurrido repotenciar eso, porque es que eso es así. Es decir, no me des comida, no me des trago en el lounge, dame Wi-Fi, intento trabajar. Y el problema no es que no funcione solo el Wi-Fi, sino como hay tanta gente, no funciona ni siquiera la red celular. Entonces uno tiene que pedir el Wi-Fi para ver si compensa. Es más fácil agarrar señal en el estadio. ¿No? Ahorita, o sea, ya que estamos hablando de procesos burocráticos y de costos y de absurdos, ¿vos te acordás que hicimos hace como un año el podcast con Ana María Prieto, la que estaba direccionando todo esto de Breve? De Breve. No. Ahora sí me vas a sacar la rabia. Sí, claro, te la vas a sacar. No, por eso, es que estoy aprovechando que estás parado y haciendo fila. ¿A vos cómo te parece? O sea, inventarse una solución tecnológica que yo podría definir, esta vaina es casi perfecta porque lo hemos visto en Brasil, y llega el ministro de Hacienda y le vamos a poner el 1.5% a las transacciones. Marica, es que son, o sea, es que o no entienden matemáticas o son imbéciles al culo. Lograste elevar mi irritación actual a las 100 potencias, huevón. O sea, yo ya estaba irritado por la ineficiencia de esta aerolínea y con eso que me acabas de recordar, mejor dicho, hay una frase en latín que dice stultorum infinitus es numerus. El número de imbéciles es muy grande en este planeta. O sea, ¿cómo se les ocurre? Es que un 1.5% a una avenida de pago, que es lo que formaliza,
bancariza. Pucha, Marica, o sea, pero es no que puede ser, huevón, es que, Arias, es que el 1.5% es el costo, o sea, es el no, cuánto del margen del negocio, hombre. no, pues, de un negocio, de un margen neto, huevón, es el 15-20%, se lo lleva, Es pero es que que, es una es que, es locura, que, es huevón, o que es sea, el apetito voraz. Y la otra cosa es que yo creo que de alguna u otra forma, pero por eso ¿será es que que no no, piensan, no pero es que espera, creen quedar no, caos es de que yo, verdad, huevón? es que yo creo que están convencidos que la gente no entiende y no sabe qué son matemáticas, porque llegan y No, dicen 1.5, no, eso es muy chiquito, pero usted, nada, eh, o sea, lo único que van a hacer es incentivar el uso del efectivo. O sea, lo que queríamos era claro, facilitar, lo que queríamos informalizar. integrar la Ah, economía, lo que queríamos hacer era que todo fluyera, que elimináramos las barreras, la fricción. O sea, quisiéramos como hace en Brasil. Mire, yo he visto a VCs como Bill Gurley y todos estos cracks, pues, o sea, todo San Francisco diciendo, mire, no hay nada más increíble que lo que hizo Brasil con Pix. O sea, eso es lo más claro, increíble. Y nosotros íbamos por esa ruta y llega ministro de Hacienda. Ministro de Hacienda, ¿cómo se le ocurre decir eso? no. Ah, Es que o sea, Hernán, es como, esta mañana estaban hablando de eso y en Brasil trataron de implementar también un impuesto casi y una el revuelta 20% de popular. la gente se bajó del pago ahí mismo, en un día. ¿Cuánto Claro, es gordo? es que es ¿Cuánto se obvio bajó? gordo, huevón, es que Ah, no, es que 20, les garantizo que la gente hoy ya no está usando breve. Hoy no la están usando. pues No la están, con esa noticia no la están este usando. y este es el único país del mundo donde usted paga impuestos, las retenciones, por ejemplo, cada mes y le cobran 4 por mes por pagar impuestos. O sea, es el único país donde uno paga impuestos por pagar impuestos y ahora le van a cobrar impuestos y retenciones por usar una avenida de pago digital, que era lo que más le convenía al Estado y a la formalización en este país. No, marica, yo no sé si es que no piensan o es como algo deliberado para hacer daño. Yo me niego a creer que sean tan brutos, Es huevón. O que sea, lo que, lo que pasa es que tienen, o sea, la apreciación de los ciudadanos, del pueblo, los tienen descontados y están convencidos que los pueden direccionar y llevar a donde quieran. no, Y dicen, no, pero es que les toca, es que están obligados. Es que por eso vuelvo y digo que lo más importante en esta vida siempre ha sido el concepto, pues, de opcionalidad, porque es que uno tiene yo también, a derecho mí a también me lo escoger cambiaron, estoy en el mismo lío. dónde puede hacer eso, dónde puede hacer uno eso, y uno puede escoger país, y uno puede decidir dónde se hace empresa. Es que lo que pasa es que, o sea, y sobre todo este gobierno tiene muy subestimado al colombiano en general. Pero bueno, venga, ya sí vamos a empezar porque ya llegaron todos los otros. Entonces, nosotros hoy tenemos una discusión muy interesante. No sabíamos cuál era el atraso, pues, de Arias, pues, por los amigos de Avianca. Yo creo que no van a ser sponsors de nosotros nunca, pues. Tenemos hoy a Guillermo Valencia, a Nico Fernández. A sociedades patrimoniales. Sociedades patrimoniales, y tenemos también, pues, al gordo. Eso suena pues a tremendo cacao. No, la DIAN, apenas aparece eso, yo me asusto. Yo, ay, madre, ¿esto qué será? Y tenemos a Andrés Arias. Y hoy nos íbamos a enfocar en un tema, pues, pues, donde yo creo que toda la semana nos vemos como haciendo sparring en Twitter. Pues el tema que más estamos discutiendo, pues, es actualmente es Bitcoin, y luego vamos a hablar sobre qué es una burbuja y no es una burbuja. Porque es un tema, pues, que cuando lo debatimos nosotros fluye muy fácil, y yo creo que lo que más le gusta a la audiencia es como que la apertura a esos conocimientos para formarse una opinión. Entonces, Arias, si todavía tenés tiempo y si la gente nos está conversando, anclemos la discusión así. Una de las cosas, y yo tengo un escrito, un Substack que sale este domingo, pues para los que lo vean van a salir, pues ya estará al aire. Yo creo que una de las cosas que realmente a la gente le cuesta más dificultad de entender es que hoy en día, si las inversiones no superan algo que nosotros llamamos el hurdle rate, que es una palabra que estoy acuñando de Raúl Paul, ex Goldman Sachs, básicamente todas las inversiones están, pues, debajo del agua. O como te lo puse ayer en el chat, es decir, mire, cualquier cosa comparada contra Bitcoin está menos 99% abajo. Como para entender qué quiere decir eso, pongámoslo en un ejemplo práctico.
imagínese que usted vive en Caracas, Venezuela, y usted se compra un apartamento que vale 1.000.000 de bolívares. Ese apartamento, ¿cuánto cree usted que debería estar valiendo en este momento en bolívares? Entonces, seguro con la inflación de Venezuela, que es como del 100%, Darío, anual, o del 400, o 400%. Digamos que ese apartamento debería estar valiendo entre 100 y 200, si no es 1.000.000.000 de bolívares. Entonces, la persona común y corriente diría, no, es que he ganado mucha plata. Pero es que el problema no es que usted no ha ganado absolutamente nada. Si usted, por ejemplo, coge el valor de ese apartamento y lo divide por Bitcoin, o sea, está por debajo, inclusive, o sea, está mucho, el performance de eso es muy por debajo. Entonces, el punto que yo quería hacer, y es el que le vivo diciéndole a mucha gente en el chat, inclusive pues en los que están en unos negocios, ¿se acuerdan la conversación que tuvimos anteriormente que decíamos, hey, ve, Lucas, vos tenés un negocio de restaurantes y ¿cuánto te ganas? No, pues si acaso me queda el 10, el 9% anual. Y uno dice, pues, ¿qué carajos uno pensar en el 10 y en el 9% anual si básicamente no le estás ganando pues al hurdle rate? Y el hurdle rate es básicamente el señoraje o el debasement de la moneda más la inflación. Entonces, yo quería que centráramos la discusión en eso, como para que todo el mundo tome conciencia de que los negocios y las inversiones, aunque parezcan buenas, porque es, digamos, que la conciencia o digamos que esa memoria muscular que tenemos de las inversiones pues que se hicieron hace 50, 70 años, o las inversiones que hacían tíos y abuelos, realmente hoy estamos en unas condiciones muy diferentes. Y esas condiciones muy diferentes es, mire, en dólares, si usted no está por encima del 11%, usted realmente debería recalcular o repensar ese negocio, porque usted básicamente está comprando huevos para vender huevos y parece que estuviera haciendo un ejercicio, pero usted básicamente se está degradando. Pues hay un decay en el periodo de tiempo porque usted no es capaz de competir contra la erosión de la moneda y la inflación, que puede parecer bajita cuando uno dice 3% o 4% o 6%, depende del país que sea, pero cuando usted compite con ese debasement, entonces ese es como el ancla central con el que quería arrancar esta discusión, porque nos parece como tan difícil que todo el mundo asimile eso, es porque no conocen las nuevas tecnologías o porque es que realmente no entienden cómo funciona la plata, cómo funciona el fiat, cómo funciona el sistema monetario, y todos los engolosinan con marketing. Bancolombia te da el tanto por ciento y dice, no, estoy protegido. Yo estoy pensando que más que ausencia de entender Bitcoin y todas estas tecnologías es porque realmente la gente no entiende cómo funciona la plata. Arias se metió seguramente en avión, no está, pero pues Guillermo estoy seguro que nos puede dar ahí una mano. Nico, no, a mí me gustan sociedades patrimoniales. Sociedades patrimoniales, hágale. Hernán, mira, yo creo que... pero háganme un favor, es que ustedes todos cuando salen, a ustedes les gusta salir como gremlin. Miren cómo salen ustedes cuando están con el podcast, así es como se les ve la cabeza a todos. O sea, uno... salen como... Ay, sí. O sea, solo... Parecen, así, sí. Los mopeds, como los mopeds. O sea, de la tetilla, mire, si usted no se ve de la tetilla para arriba, está mal, no se ve. Hágale sociedades patrimoniales. Listo. Hernán, Hernán, yo creo que el tema que dijiste del 11% en dólares incluso es más grave, porque hablamos del hurdle rate solamente referido al debasement, pero hay otras dos variables que también hay que considerar. Una son los impuestos, porque si vos tenés un patrimonio, ese patrimonio, digamos, por técnica contable, se va valorizando y hay unas obligaciones, digamos, legales de pagar impuestos sobre ese valor razonable que genera el patrimonio. Entonces, en una sociedad eso es un 35% adicional en persona natural, dependiendo la escala de la persona. En Colombia eso va entre 35, 36 y 39. Nico, ese está bien, ese es, digamos, o sea, la escala de generación, pero vos mencionas, o sea, si estás en el país que no le ponen impuesto al patrimonio además. O sea,
Y sumarle el impuesto al patrimonio. Yo estaba hablando solo de la renta. Sí, porque es que yo digo, cuando uno tiene un negocio, obviamente la renta, pero vos, porque la renta, pues si no hiciste plata, pues entonces pues no pagas en teoría renta, pero si tenés mucha plata, pues entonces te toca pagar de todas maneras pues impuesto al patrimonio. Entonces sí, ese es un punto adicional que se le puede agregar al hurdle rate. Y un segundo punto adicional es que mucha gente, digamos, tiene un patrimonio y vive de él. Entonces, digamos, los retiros que vos hagas, pues obviamente que cada vez ese saldo va cayendo. Entonces el hurdle rate tuyo tiene que alcanzar para esos tres temas, para el debasement, para el tema de los impuestos, llámese renta y patrimonio o los dos juntos, y el tema de cuánto necesitas retirar para vivir de eso. Entonces, y el impuesto de la transacción, que ese es el otro, pues, o sea, retirar, o sea, sacar la plata, el ejercicio de salir a gastarte la plata. No, que total. Es el 4 por 1000, que es muy absurdo. Entonces, ¿cuál es el verdadero hurdle rate en términos colombianos? Pues el señoraje, el debasement, sí, la inflación, el impuesto al patrimonio y el impuesto pues de la transacción como tal. O sea, hay cuatro impuestos Colombia, que uno tiene que cubrir. Claro, y en Colombia, digamos, con Arias hicimos un ejercicio hace ya unas semanas y yo le daba un dato interesante para calcular cuánto es el debasement en Colombia, y en el largo plazo es más o menos 2.5 veces la inflación reportada. Entonces, si tenés 5% de inflación, que es más o menos lo que se espera en Colombia, digamos que una regla de dedo fácil, cada año varía, hay años donde se emite más dinero, pero más o menos entonces sería un 12,5. Entonces, 12,5. Sumarle un 35%, digamos que no tenés impuesto al patrimonio, entonces ese 12,5 ya vas que en un 16% aproximadamente cuando le metes el factor impuestos y el tercer factor de sacar el dinero, pues eso ya depende de las condiciones de cada persona. Entonces, estamos hablando que el hurdle rate en Colombia puede estar en un rango entre 16 y 18% en pesos por año. No jodas. Darío, es que mira, por eso es que me gusta también traer a Nico, porque Nico es muy pragmático y entonces se lo pone a uno en las cifras que uno entiende. ¿Y cuánto es el interés de un CDT típico en Bancolombia en este momento? Hoy a un año estamos hablando más o menos, si lo conseguís bien, al 9.2, pero ese 9.2, ojo que ese es otro tema. En Colombia deberíamos hacer un podcast de esas pendejadas nuestras. Acá la tasa se mide, es que tasa efectiva anual. Eso pues es una fórmula matemática súper complicada, todos los que vimos matemáticas financieras, pero básicamente en la vida real quieres que 9.2 no es el que te aplica a ti. El que te aplica es un poquito menos que eso, entonces más o menos un 9.2 es por ahí un 8.4. Entonces hoy un CDT te paga el 8.4 nominal, 100 millones de pesos te da 8.400.000 en un año. Listo. Entonces, para el ahorrador o la gente que dice que está viviendo de una renta, dice, no, yo me estoy ganando el 8, yo me estoy ganando el 9, pero nosotros le estamos diciendo, es que si usted no está ganando, si usted no está encima del 16%, usted básicamente todos los años va a estar un poquito más pobre. Claro. Y le van a inflar los números y usted le va a entrar más billetes en la cuenta, pero el poder adquisitivo, es decir, ese típico que se come en cazuelitas, la Coca-Cola, la cerveza, la tanqueada del carro, cada vez le está costando más. Y ese es el gran problema. Ahora, ese es para el ahorrador. ¿Cuánta plata gana un negocio colombiano? O sea, después de impuestos, ¿cuánto queda? Típico, el negocio típico. ¿Cuánto se gana una panadería? ¿Cuál es el margen de una panadería? ¿Supera el 16%? ¿No supera el 16%? No, un negocio de comercialización, de fabricación, de manufactura, normalmente su utilidad neta está en el rango entre 5 y 10%. Pero entonces me estás diciendo que tenemos un aparato productivo que no alcanza, o sea, mejor dicho, ¿qué porcentaje de los negocios colombianos están por arriba o por debajo del hurdle rate? Dirías vos. Muy poquito, yo diría que por ahí el 10% de los negocios. O sea, solo 10% de los negocios realmente están creciendo. Sí, correcto. Y es que no solamente el crecimiento en utilidad neta, Hernán, el tema más importante es si estás generando valor o no, porque esa es otra medición. Nosotros tenemos una tendencia a medirnos es contra la venta. ¿Por qué? Porque es fácil.
pues porque todo el mundo lo entiende. Entonces, tengo un 10% de utilidad neta sobre la venta, tengo una utilidad operacional o un mal llamado EBIT o EBITDA de un 15% sobre la venta. Pero en realidad lo que hay que medirse no es sobre la venta, es sobre el capital que yo tengo invertido en ese negocio para generar esa utilidad. Y ese sí es el verdadero hurdle rate en los negocios, que ese es el famoso ROIC, Return on Invested Capital, porque ese es el que tenés que comparar contra el costo de capital. Entonces, primero lo comparamos contra el costo de capital. Lo que estamos diciendo en este podcast es que ni siquiera hay que medirse contra el costo de capital. Es costo de capital ajustado por debasement. O sea, ahí yo creo que ese 10%, digamos, abuelo de pájaro, que decimos que son los negocios que pasan en el hurdle rate, ahí se caería, yo diría, por el 1%. Es que ¿qué empresa genera ROIC por encima de su costo de capital ajustado por debasement? Pues Guillermo, que es un experto en eso, nos dirá. Sí, sí, es que son muy poquitas. Y ese es, por ejemplo, digamos que el gran discurso o la pregunta que formulamos, mejor dicho, la razón por la que estamos haciendo este podcast es porque hicimos hace, que Darío, 3 o 4 semanas como una encuestica ahí en el chat diciendo, hey, bueno, de los que tienen negocios, ¿quiénes le ganan al hurdle rate? Y lo único que vimos fueron lamentos. ¿Sí o no? Lo único que vimos fueron lamentos. Entonces, la idea de hacer esto es como articular y empezar a hacerse las preguntas realmente importantes como para uno poder llegar y decir, hombre, y si yo vendo este negocio y se lo a un private equity que me dé, que no sé, 100, 500, 1.000 millones, 2.000 millones de pesos, llego y los cojo y los pongo todos en Bitcoin, ¿qué me pasará si cojo, no sé, esos son $500,000, compro 5 Bitcoins, ¿sí o no? Y digamos que esos son los 2.000 millones de pesos que los tenés invertidos en ese negocio. Así, abuelo de pájaro, pues abuelo de pájaro, ese mismo negocio en 5 años, ese capital creció ¿qué tanto por ciento con las tasas que me estás diciendo? Versus uno llegar y decir, hombre, y si lo pongo en Bitcoin, ¿cuál será la apreciación de ese Bitcoin en 5 años? Y entonces la gran pregunta es que todos saben cuál es el número de Bitcoin. Y todos saben cuál es el número que les da ese número en la empresa. Y la gran pregunta es, si saben que este es el que gana, ¿por qué carajos no lo hacen? ¿Vos por qué crees, Guillermo, que es que no lo hacen? ¿O es porque es un poquito, ¿cómo se dice? La condición humana la que nos mantiene conectados con los negocios o con los empleados? ¿O es que simplemente cuando a uno se lo ponen así tan evidente, es muy contraintuitivo a la naturaleza humana? O sea, a mí me gusta que exploremos psicológicamente, porque eso en unas matemáticas que son aparentemente sencillas, porque uno se confunde y después uno empieza a racionalizarlo y decirle, no, volatilidad, riesgo, pero todos saben porque lo pueden hacer retroactivo. Sí, ¿cuánta plata tenías en tu negocio? Yo, por ejemplo, Darío, vos que me ayudaste a montar todos estos negocios, yo tenía este negocio donde hacía páginas web, toda la cosa, y yo lo único que hacía era trabajar, pagar salarios, y decía, ay, que estoy comprando y vendiendo huevos, y ganaba plata. Y se me ocurrió, o sea, yo creo que soy de los poquitos que dice, este negocio no está creciendo, esto no está subiendo, pagando salarios y pagando, pero esa vaina, o sea, la plata con la que arrancó después de 5 años era técnicamente la misma plata. Esa plata la hubiera cogido y la hubiera puesto en esa época, no, porque no existía Bitcoin. No, pues, huevón, estaríamos en otro lado. La gente se endeuda para pagar impuestos. O sea, la gente se endeuda porque la factura no llega, le hacen retención, le hacen no sé qué, más todos los costos. La gente se endeuda para pagar impuestos. No, es una locura. Pero Guillermo nos iba a explicar el factor elemento psicológico. Listo. Guillermo Valencia, MacroWise, el único que sí da asesoría de portafolios, porque yo no. Entonces, o sea, yo creo que el primer problema es porque no entendemos qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, para mí la definición básica de Bitcoin es una tecnología que lo protege a uno del señoriaje. ¿Y qué es el señoriaje? O sea, el 2008 el mundo cambió. Para mí el 2008 es como cambiaron las reglas del juego. ¿Por qué? Estados Unidos está supremamente endeudado y Estados Unidos empezó a imprimir. Entonces, ese tamaño de impresión hay que medirlo, porque si yo no lo mido, pues no puedo saber cuál es esa tasa con la que yo tengo que tener retornos. Y miremos el tamaño. O sea, en el 2008 ese tamaño empezó a ser del 9%.
¿Qué significa que un gobierno imprima a 9%? Es un impuesto sobre el cash. Significa que esos $100, el valor potencial que eso tenía en este instante, en 10 años solo va a ser $34. Entonces, todos estamos obsesionados por la volatilidad de corto plazo, cuando lo que nos está diciendo esta gráfica es, con probabilidad 1, vas a perder el valor de lo que tenías ahorita un 70%. Ahora, miremos el nivel de expansión que existió después de la pandemia, 24%. Eso es demasiado y probablemente esto va a seguir aumentando y probablemente va a ser del nivel del 10%. Entonces, ahí es donde viene lo interesante de Bitcoin. Bitcoin es una tecnología que te protege de esto. Guillermo, pero antes de que lleguemos a eso, porque me parece buenísima tu explicación, o sea, Bitcoin es la tecnología que te protege contra el debasement, que la mayoría de la gente no entiende. Explica por qué antes nunca, o sea, es que yo soy ingeniero industrial y a mí nunca se me ocurrió mirar debasement, M2, política monetaria, o sea, nunca. O sea, yo pensaba en mirar una compañía como Facebook, como Google, pero nunca había pasado eso. Porque estábamos blindados hace 40 o 30 años de entender esto. ¿Por qué todo el mundo estaba tan cómodo y ahorita somos como unas águilas tratando de entender esta vaina? O sea, ¿por qué no entendíamos esto? Digamos, primero, nunca teníamos la necesidad de entender el sistema monetario porque nunca se había hecho un estímulo de esas proporciones. Entonces, llamémoslo así, producir dólares para un brasileño, para un colombiano, para un coreano, pues le cuesta exportar algo, ya sea petróleo, ya sea mineral de hierro, ya sea soya, ya sea semiconductores. Para un americano producir dólares es control alt print. ¿Sí? Entonces Control yo no tengo P, un costo. Control Sí, P. sí, P. Entonces no me cuesta nada, no tiene un costo relativo. Entonces cada vez que ellos expanden la base monetaria, a los que no podemos producir dólares, pues nos están dando un impuesto gigantesco. Entonces entonces me toca entenderlo. Entonces cada vez que ellos abren esa válvula tanto, yo tengo que tener cuidado, porque eso implica que no puedo dejar el dinero parqueado. El riesgo más grande es dejar el dinero parqueado. Tengo que buscar en algo o que me compense ese debasement o que tiene productividad. Y eso es lo que cambia las reglas de juego. Y entonces el sistema pues tuvo sus primeros cracks, o sea, 2008, lo que se llama el Great Financial Crisis, donde básicamente el mundo se superapalancó en derivados hipotecarios y entonces ahí se produjeron, pues, se empezó a rajar todo el sistema y entonces la única forma digamos que contener ese castillo de naipes que se estaba, o sea, desde Lehman Brothers, desde AGI, esta aseguradora, pues no, necesitamos meterle un estímulo a esto, pues para pararlo. Y entonces inventaron el famoso TARP, que el famoso TARP en esa época creo que era del orden de 300 a 700 billones de dólares. Y mire que nosotros ya hablamos de 300 y 700 billones de dólares como si fuera, no, pues eso es media compañía o no. Y entonces empezaron a inflar el sistema. Y ahí yo creo que es, pues, el resultado más evidente de eso es que en el 2009, pues, nace el protocolo de Bitcoin porque Satoshi dijo, oiga, tiene que existir alguna forma donde podamos contener eso, que era lo que decía Guillermo. O sea, es la mejor tecnología anti-debasement que existe en el planeta Tierra. Ahora, lo único que se viene, que era complicado, es una función de adopción para que todo el mundo dijera, bueno, esta es mi válvula de escape ante este sistema irrisorio, porque si la impresión de TARP fue de 700 billones, ¿en cuánto se expandió la base monetaria después del COVID? Nos subimos que a 5 trillones. Casi 5 trillones. O sea, hubo un estímulo de casi 2 trillones, que pues eso es gigantesco. Sí. Entonces, ahora, Bernanke es muy criticado porque dicen, listo, este man está imprimiendo, pero seamos sinceros, Estados Unidos está al borde de una depresión. Entonces, yo tengo que elegir entre dos equilibrios. O dejo a Estados Unidos en una depresión o compro tiempo. Y eso fue lo que hizo Estados Unidos. Compró tiempo para tener una revolución tecnológica. Y es válido. Entonces, ahora, el tema es que pues nosotros no tenemos por qué pagar. O sea, hay algo moral muy complicado y es por qué el ciudadano a pie tiene que pagar por ese salvamento de esos bancos. Sí, claro. Y después, porque esos bancos tienen que existir si existe una tecnología que hace que eso no sea necesario. O sea, para mí Bitcoin no es tanto que va a reemplazar
como las monedas de reserva, para mí Bitcoin es una alternativa al sistema bancario. Entonces, y yo creo que ya Andrés pues, puede hablar como mucho más en detalle de eso. Se fue, ya se conectó o está entre y salga. Aquí Entre y estoy. salga. Está la cara de felicidad. No, marica, o sea, ¿quieren que les cuente? Antes de que Sí. sigamos con el tema serio. Pues pero cortico, porque entonces desviamos a la gente del Marica, cuento. Es que llego, llevamos ya no. 15 minutos hablando pues ya sobre esto. No, espere, llego. 3 personas en el computador. Ya hundiste F7, ya hundiste F7. Huevón, ¿qué es esa mierda? Entonces, listo. No, es que sabe que suspendido el vuelo. Y entonces, no, lo tiramos a 1 de las 3 de la tarde. Yo, ok, ¿por qué no me avisaron antes? Sí, yo sé, pues es que no se pudo. 8 horas para sacar un pasabordo nuevo. Le digo, hey, yo había comprado silla adelante, no, le toca ya en Gallinero. Yo, y me devuelven la plata. No, llame al contact center, nadie va a contestar. Sí, cagada. No, y entra uno y se va para el lounge. Y bueno, es más fácil tener señal y datos en una final de Nacional. Entonces me vine para un bar a quitar la frustración, a un barcito acá que conozco en el aeropuerto, weón. No, Compremos que un empute, avión. weón. Compremos un avión de Con una Bitcoin. vez. Qué Sí. carajos. Pero devolviéndonos pues Bitcoin entonces. es la salida para uno no evitarse toda esta ineficiencia criolla, weón. Es que no, maricas. No vamos a crecer. Pero entonces ya devolviéndonos al tema central, Guillermo, es listo. Entonces una tecnología para protegerlo a uno sobre el señoraje. Pero entonces el ancla esencial, si todos ya sabemos que esto funciona, ¿por qué seguimos? ¿Por qué no somos capaces de hacer la sustitución del negocio que no es capaz de ganarle al hurdle rate por una cosa que nos puede proteger, o buscar otro negocio que esté por el orden del 30 o del 40%, que eso es lo que vuelvo. Esa siempre ha sido mi filosofía, inclusive, porque arranqué, digamos, con el tema 10X, que todo el mundo le parece lo más agresivo y lo más volado. El que se sienta a conversar conmigo, hermano, está loco. No, el loco es usted, que todavía cree que JP Morgan, rentándole al Family Office 11%, le está protegiendo el billete. No, o usted, lo único que le está pasando con el tiempo es que se está poniendo más pobre. Es que claro, ese 10X para... No, ¿sabes por qué? Esa pregunta, Hernán, yo me la hago demasiado, hermano, porque es que la gente ni siquiera, eso que acabas de decir es súper importante, la gente ni siquiera se compara con la tasa a la cual está creciendo M2, en dólares o en pesos, ni siquiera. Entonces, el administrador de portafolio te dice, no, yo le logré 14%, uf, qué man tan teso, ¿a cuánto está creciendo M2? Al 12%. 10%. 12, 10, 12, ¿sabes? Entonces, ¿a cuánto está creciendo tu portafolio? Al 2 o 3. Lo que creías que se te iba a duplicar en 5 años, te va a duplicar en 35 años. No piensan en eso. Y hay una tendencia a las familias, digamos, de plata en todo el mundo a pensar que protegen la riqueza con real estate. Mucho, porque creen, y esta es la tendencia, que el real estate protege por lo menos de la inflación, y por lo menos ahí creen que pueden proteger el capital. Y la otra es porque hay demasiado oscurantismo. Pues yo no sé, Guillermo, vos qué crees, pero es que hasta ahorita los bancos grandes están hablándole a los clientes de Bitcoin, pero hasta este año, pues recientemente. Lo primero que uno no entiende es que el peor negocio es la deuda, porque me acaba de decir el gobierno que la va a licuar. Yo te debo plata a China, le debo plata a los grandes fondos de pensiones endowments. ¿Qué voy a hacer? Esa deuda va a valer un 70% menos en 10 años. ¿Yo por qué quiero hacer allocation de mi dinero en deuda? Ese es el primero. Y deuda, todo el sistema financiero funciona alrededor de la deuda. ¿Por qué? Porque todo el mundo se conecta con la seguridad. Es lo que hablaba Andrés. Todo el mundo busca preservación de riqueza. Te tienes que olvidar de que existe preservación de riqueza sin crecimiento de capital. Entonces, el 10X que habla Hernán suena grande. No, porque con el debasement nos pusieron gravedad en el cash. Claro. Es que lo que hicieron fue, yo creo que es hasta más grave y es muy inmoral, porque básicamente lo que hicieron es que al ahorrador lo obligaron a ser inversionista. Sí. Es decir, porque el ahorro es el fruto del trabajo, o sea, la persona ya trabajó. Ya Nico, y generó que eso no tiene ningún sentido. Es que, o sea, es que mi mamá, ¿por qué tiene que ser inversionista si trabajó? Exacto. Si no y fuera de eso, no conozco a nadie más súper ahorrador en el planeta Tierra que ella, pero
ella porque tiene que entender debasement, porque tiene que entender eso si estaba en su CDT, se tenía su efectivo, tenía su cuentica de ahorros, porque obligan a una persona que trabajó pues agregar Toca. estas capas adicionales. No, ya toca, pues, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Es que es inmoral, como decía Nico. Eso es lo bonito del Bitcoin. El Bitcoin retornó el sistema a lo moral. O sea, yo voy más que A lo lo simple. matemático y lo tecnológico, es ya ahora sí el fruto de mi esfuerzo, que son las decisiones que tomé, porque para uno ahorrar tenés que tomar decisiones, son decisiones profundamente éticas. Estás, digamos, posponiendo gasto de hoy para ahorrar. Entonces, con Bitcoin ya ese ahorro está protegido. Sí, Eso ese que dice debate Nico, confisca el futuro. eso que dice Nico es muy cierto, más allá del conocimiento técnico, pues del activo, hay una cosa súper importante y la humanidad luchó mucho por eso y no fue tan fácil, por la separación iglesia-estado, desde la época de la Revolución Francesa, porque la iglesia subyugaba el pensamiento, la filosofía, el código de ética del individuo. Eso fue un triunfo de la humanidad enorme. La próxima batalla es la separación moneda-estado, porque el señoreaje es Totalmente de inmoral. acuerdo, El totalmente de acuerdo. señoreaje es inmoral. Cada emisión de deuda es totalmente inmoral. Entre otras, obligan al pensionado normal a que esté en un fondo de pensiones repleto de TES. Y no se dan cuenta, y ahorita todo el mundo está en esa euforia, no, es que el peso se está fortaleciendo, claro, están entrando, sí, hay un tema estabilizador macro de cocaína, pero el día que los mercados quiten ese hall pass que hoy tiene Colombia, con la esperanza de que el gobierno va a cambiar y va a llegar alguien serio, y a ese alguien serio que llegue y le digan, bueno, papito, al orden, ¿cómo está su caja? No, estoy en mínimos, estoy raspado, estoy jineteando proveedores. El único ajuste fiscal posible, como dice Guillermo ahí, es una depreciación de la moneda que te licúa la deuda fiscal. Y los ahorradores y los pensionados. Expliquen qué quiere decir licuada la deuda. Por favor. No, suponete que vos invertís y tenés un test que tiene valor facial de 100 pesos y un dólar vale 100 pesos y mañana un dólar ya vale 200. Entonces ese papelito en el que ahorraste y en el que confiaste ya no vale un dólar sino 50 centavos. Te licuaron la deuda. Es una forma de hacer el ajuste fiscal. Es un paper clásico de Krugman del 70 y pico, cuando había tasas de cambio fija. Ahorita con tasas de cambio flexible también funciona. ¿Qué está pasando? Hoy, M2 en Colombia está creciendo al 12%, por encima del crecimiento del M2 de Estados Unidos. El stock Sí, nos to flow contó Nick que ratio, había hecho el ejercicio, lo habías hecho con claro. Nico. Hablamos la regla de Edo Arias, que es 2.5 veces la inflación reportada, del dato del Sí, burócrata. exactamente. Entonces la gente, no, le estoy ganando al IPC. El IPC, eso es pura carreta, eso es una canasta de unos burócratas ahí en el DANE que se la ¿A inventaron. usted no les las parece multilaterales. fascinante, Darío y Gordon, no les parece fascinante que uno simplemente conversando con amigos, pues con estos bacanes que tenemos acá, uno entiende más y tiene una visión más clara de la economía que simplemente leyendo al economista, al exministro de Hacienda que reporta y que dice esto? A mí eso es una de las cosas que más me entretiene, conversaciones con amigos que son profundas, donde uno le explica a Nico, no, es que usted quiere calcular la base del debasement colombiano, multiplique inflación por 2.5 y ya, este man tiene toda la razón. A mí me parece eso una maravilla. Y esas cosas que estamos explicando simplemente yo creo que son las que de verdad ayudan a la gente a tener una opinión, porque Arias, vos y yo nos enganchamos con un man que entró con los guayos arriba de decirnos, nosotros explicando que Bitcoin era motor de crédito y ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama el man, pero nos dijo, estos maricas no entienden nada y nosotros con 3 substacks escritos de Bitcoin, vos explicando la estabilidad del oro y cómo antes no era confiable. Y entonces yo creo que uno se puede formar una opinión mucho más clara cuando ve, digamos que, pues, a los parceros hablando de las cosas que nos tienen intrigados y de una manera, pues, que me parece que es muy Y es que digerible. Hernán, hay algo muy delicado y es que nosotros somos una sociedad ansiosa. Entonces somos muy desesperados por el corto plazo. Entonces, volatilidad, uy, el fin del mundo. Cuando lo que nos están diciendo con probabilidad de 1 es que en 10 años
mi portafolio va a caer si no lo invierto, con probabilidad de 1, mientras en el corto plazo yo tengo volatilidad de nuevos máximos. Entonces, Probabilidad eso de es lo que nos lo deja uno probabilidad invertir. 100%. Exacto. El tema lo que pasa es que Bitcoin y las revoluciones no necesariamente son una ruptura de un día para otro en las cosas, pero yo pienso que Bitcoin es una revolución porque yo como que me levanto pensando en esto todos los días. Yo me formé en la ortodoxia monetaria, trabajé en el Banco de la República, sé cómo funciona, pero nunca había visto un activo que le devolviera la soberanía monetaria y económica al ser humano. No existía. Era el sueño de Hayek, de von Mises, pero no existía porque era muy difícil por el tema material. Cuando esto ya se hace digital, es que lo que escribíamos, Hernán, en el Substack, usted puede, eso lo tiene, pues, lo pone como colateral. Entonces, con el stock to flow ratio que va creciendo, lo lógico es que el precio en términos de moneda fiduciaria va a ir creciendo. Miren esto que es tan disruptivo. Es como si usted tuviera una cuadra en Llano Grande, la pone al banco y el banco le va tanqueando fiat. Y usted, con la valorización, la va liquidando y va pagando, pero en vez de ir vendiendo pedacitos o métricos cuadrados de la cuadra, va liquidando satoshis. No tiene que gastar más, su energía económica está preservada, su energía económica le rinde y usted lo puede usar. Es que rompe, le quita al burócrata y eso es lo que es duro. Los burócratas y los banqueros, porque la banca emite también de forma secundaria y mande ese Substack con el multiplicador monetario. Entre otras, el tipo con el que nos encendimos ayer hablaba, decía unas bobadas, son es que el multiplicador financiero, no, es multiplicador monetario. Se va a oponer a esto, porque esto les quita el poder y el control sobre el ser humano. Y creo que esto se va a ir dando cada vez más en el tiempo, y tanto es así que yo les he mandado ahí ya Morgan Stanley hablando de esto cuando antes era una cacería de brujas. JP Morgan hablando de esto cuando antes era una cacería de brujas. Jamie Dimon, absolutamente Jamie todos. Dimon ya ha jugado, Fidelity jugado, BlackRock, pues como que son los que más Larry se han Pink, metido a esto. que sí, apenas se dio cuenta que Era- podía cobrar fees, todos. Ajá, Es que sí. esto es demasiado grande porque es como cuando nace los Estados Unidos en la Constitución, hay el derecho a la propiedad privada y le dieron un colateral a la gente. Esto es lo mismo. Acaban de darle un colateral digital a todo el mundo. Es muy grande. Y Es que de nadie como puede cambio. manipular, Guillermo, es que no hay board de banco emisor, no hay, pucha, no hay nadie que pueda decir, es que sabe que vamos a bajar la tasa de interés, vamos a emitir un poquito más. No, iris what it is. Ahí está la ecuación, la que pusimos ayer al tipo Hernán, que se puso bravo que porque muchas ecuaciones, y ahí lo encendiste y le dijiste, no, pero pues entonces usted viene aquí a decir que no sabemos y no es capaz de leer una ecuación. Pero esa Ahora, ecuación es como tan importante como la relatividad general. de acuerdo, y yo creo que, listo, a los que creemos en Bitcoin somos criticados, no, esto es muy fanático, etcétera, en lugar de dedicarse a entender cuáles son las consecuencias del debasement. Las consecuencias del debasement son Claro, terribles. es Sí. que la mejor forma de entender Bitcoin es entendiendo cómo funciona Fiat o cómo funciona debasement o qué es hurdle rate. O sea, es que uno no tiene que arrancar por explicar SHA-256, curva elíptica, hash rate, exahashes, halving cada 4 años. No, la forma más sencilla es, ok, listo, explíqueme cómo funciona la plata en el mundo. Explíqueme qué le está pasando a la plata en el mundo. Y el tema es que en el momento que empiece a imprimir a Estados Unidos, la desigualdad en el mundo se va a incrementar terriblemente. Porque si yo tengo activos financieros, me blindo contra el debasement de alguna manera. Si no tengo, chao. ¿Sí? Y si yo soy un país emergente, pues me cuesta mucho tener esos dólares. Entonces crea también tensión geopolítica. No, y Entonces, ese solo debasement está explicando muchas cosas. El patrimonio de un montón de gente que ahorró toda su vida para su pensión y que está totalmente jugada con la deuda soberana de muchos países, pues. Y esa emisión. Una pregunta para Arias. Hágale. Arias, vos que sos economista, pues digamos la definición, para que una estafa se concrete, pues hay una condición muy importante y es que la víctima no se dé cuenta. Entonces, cuando uno mira el debasement, digamos que el eje central de la estafa es el encaje, ¿cierto? O sea, la banca fraccionaria. Sí. Eso es lo que le permite a los bancos, claro, lo que vos llamas el multiplicador monetario. Exacto. Una pregunta, ¿por qué ese tema de la banca fraccionaria no está en el centro de la discusión de los bancos centrales? O sea,
Todo el mundo le ignora, pero es que ahí es donde está el tema. Ese es un punto buenísimo. Yo estaba oyendo esta mañana a Raúl Paul y Dan Morehead, y dicen que en cualquier conferencia pues de Bitcoin o de cripto, que cuando alguien empieza a hablar sobre reserva fraccional, todo el mundo empieza porque dice, esa es la verdadera estafa. Es que esa es la verdadera estafa, la reserva fraccional. Es porque, digamos, y esto es una anécdota personal, cuando la primera vez que yo entré a trabajar al Banco de la República, año 96, mi jefe era Alberto Carrasquilla y Alberto creía en un encaje del 100%, porque Alberto es muy de la línea Hayek, austríaca y eso, pero eso era pues una herejía en ese momento. Y yo hoy pienso en eso y claro, y es como estafa, pero es estafa combinada con estás obligado a caer en la estafa. Porque claro, a mí me sacan la ecuación cuantitativa del dinero, esta la debe conocer Guillermo, que es cantidad de dinero por velocidad de circulación es igual al PIB, precios por cantidades. Entonces, claro, eso puede funcionar, pero es porque me están obligando a tener pesos. Déjenme competir por todas las monedas, que yo pueda aquí pagar en dólares, en yenes, en francos suizos, en Bitcoin, y que compitan las monedas. Ahí ya no habría estafa, porque ahí ya sí sería responsabilidad de cada cual averiguar y conocer e informarse sobre cuál es la moneda que más le protege su energía económica. Pero es que vos acá estás obligado a la tarjetita en pesos, y esos pesos, cada vez que hay una emisión primaria, efectivo más reserva bancaria, y cada vez que hay multiplicación monetaria, cada vez que un banco hace un crédito sobre los depósitos que no tiene que encajar a otra persona, esa persona vuelve y los deposita, y así se va a la rueda, se te diluye el valor del dinero. O sea, eso es como si yo tengo aquí 5 papas y cada papa vale 10, y llega un bulto con 1000 papas. ¿Cuánto vale cada papa que yo tenía antes? Ya no vale 10, ya vale Nicolás, una fracción de 1. Andrés, yo siento que no es una estafa, yo creo que el crédito es necesario en un sistema. ¿Sí? Ahora, yo lo que sí creo es que hay un misallocation gigantesco. O sea, el tema del crédito es que no está asignado a la productividad. El crédito está a un yo con yo en unos papeles que no producen nada. O sea, estábamos comprando tesoros. O sea, crédito para que un banco compre tesoros. Eso no tiene sentido. O sea, para Pero producir el más deuda. origen, Guillermo, el origen es el mismo. Es decir, la reserva fraccionaria es la que genera artificialmente una tasa de interés que incentiva esos créditos, ¿o no? Guillermo, Nico, yo creo que lo que dice es que no es estafa en tanto los bancos están obligados a tener, y a los accionistas de los bancos, un equity para responder una corrida, pero el problema es que se puede volver estafa cuando hay una corrida y el equity no es suficiente para responder, o hay un descalce de plazos y tasas tal que Silicon Valley hace un tiempito, ya van Silicon como Valley 3 Bank. regionales ahorita. Silicon Valley, pues, oiga, Silicon Valley Bank, 12-1. O sea, tenían tanta plata y estaban claro, apalancados en riesgo 12 veces. Claro, pero yo estoy de acuerdo en que el crédito es importante, pero ¿por qué no pensar en que el crédito sea solo con el equity y el banco custodia? Entonces, Es que usted yo quiere dar creo, crédito, perfecto, pero ponga el equity. Como toca a los que tenemos o hemos participado en originadoras de crédito no bancario, puro equity, no tenemos depósitos, no nos dejan recibir depósitos porque se llama captación masiva. Solo un monopolio o un oligopolio muy reducido puede recibir los depósitos para empezar hágalo con equity. yo creo que la adopción más grande que viene de Bitcoin va a ser porque se va a mostrar que el sistema bancario regional va a fallar. Ese sistema bancario está en problemado, ¿sí? Y está supremamente endeudado, y desde Silicon Valley Bank no se ha corregido. Y yo creo que ahí sí se viene porque se quita como ese misterio alrededor del sistema bancario. Y yo creo que ahí sí hay una oportunidad. A mí lo que me parece que el principal problema del sistema financiero y por qué necesitamos nuevos rieles es porque no se está invirtiendo en la productividad. O sea, no está mal el QE. Eso fue un gamble. Es decir, oiga, estamos en una crisis, voy a comprar tiempo para tener una revolución tecnológica. Si pasa la revolución tecnológica, Estados Unidos la saca al estadio. Sí, Si no pasa, Estados Unidos lo soluciona todo, absolutamente todo, con una fórmula muy sencilla, creciendo al 4%. Y ya. de acuerdo. Ahora, como estaba el sistema antes, no había asignación de recursos
en ese cambio tecnológico. No había suficiente riesgo en el mundo de los átomos. Mucho en el mundo del software, mucho en el mundo fintech, pero no en el mundo de los átomos. Y ahorita está empezando a pasar. Entonces, ese gamble a mí me parece que les va a funcionar. Entonces, hay un pedazo positivo de todo eso. Pero hay otro que sí es una orgía de yo con yo, crédito en papeles que no hacen nada. No, Espérese, antes de que saltemos a eso, para que vamos cerrando porque es que la pregunta cuando te me fuiste a hacer la fila con la señorita de Avianca era, no, hombre, F7, weón, hundiste F7, espérate. hundieron F7. Espérate. Entonces, el tema importante por el que arrancamos, Arias, acordate como en el chat, era, oíste, vale la pena sostener el negocio que tenemos. Y Nico, yo creo, el hurdle rate en Estados Unidos, el 11%. El hurdle rate colombiano, 16%. O sea, vale la pena seguir operando negocios en Colombia que no den más del 16%, ¿sí o no? ¿Y por qué hay tantos? Porque es que Guillermo me decía, o creo que era Nico, me decía, no, si acaso el 10% de los negocios están por encima del 16%. Todos los otros negocios están pasando agua. Pero 16% sobre el capital invertido, no sobre las ventas. Sí, obvio. De pues. Roy. Bueno, ustedes que han estado más conectados y con el oído en la tierra en Colombia, el ROI de los negocios colombianos sí supera el 16%, ¿no? No, muy eso difícil. no es tan fácil, muy poquito. Muy difícil. El WACC, digamos, es el costo de capital. ¿Y entonces por qué no lo rotan, no los venden? Hernán, eso es muy difícil cuando vos ya tenés un portafolio en verticales ya con tanto capital hundido, porque ese capital no es líquido. Entonces, como no es líquido, la rotación a otro activo no es tan fácil. Esa es una de las dimensiones de Bitcoin es ese. Es digital y lo puedes mover 24/7. Arias, Pues, pero digamos que tu familia tiene un concesionario de carros y el concesionario, la franquicia, la marca, y eso da tanta plata. Y vos sabes cuántos carros estás vendiendo y estás en un año que vos llamarías bueno. Vos lo venderías, vos liquidarías el concesionario y te pasarías para el activo que le gana al hurdle rate colombiano, ¿sí o no? Yo qué haría, si esa es mi fuente de caja en pesos, yo dejo la fuente de caja y voy llevando todos los pesos o el activo de la compañía a Bitcoin, porque es que es lo mismo. Entonces yo voy creando el activo en Bitcoin y ese me sube y me genera un efecto patrimonial enorme, parecido a lo que hizo Saylor. No necesariamente endeudándome o apalancándome para comprar, aunque también tendría sentido, pero de la caja que me quede, Bitcoin, la voy ahorrando y la distribución de dividendos a los socios muy calculada en función de las apreciaciones estimadas del activo. Es lo que yo haría. Yo sí o sí lo que haría es, tengo que invertir en entender qué está pasando, cuáles son mis assets que realmente son valiosos. Si es de la concesionaria de carro, cuál es el network que yo tengo y qué puedo hacer con eso en esta nueva economía. Pues yo me preocuparía por entender qué diablos puedo hacer en este nuevo contexto. ¿Cuál es el nuevo contexto? Si en esa economía vieja no puedo transformar nada, listo, vendo y busco un cambio estructural de negocio. Pero puede haber oportunidades, puede haber negocios que se puedan reinventar, pero pues si necesita otro tipo de management. Hay que reinventar y que Es que a mí me encanta hacerle esas preguntas a los amigos pues que tenemos. Entonces hay una que tiene una empresa de ingeniería eléctrica, hay otro que tiene otro de seguridad industrial, y uno llegaría a decirles cuál es el ROIC tuyo o qué estás generando, y uno decirles, pero ¿por qué? Porque es que a mí la mayoría de la gente, que me parece una de las cosas más admirables pues que tienen los colombianos, es esa capacidad de trabajo casi que infinita, pero yo hay veces es como si estuvieran subiendo palmas, pero en el cambio más duro, esforzados y sudando. Es como parte del código de ética. Existen otros cambios y no es hacer trampa, no es que no vas a subir lo mismo, sino que es que vas a subir muchísimo más. Sí, pero mira ese ejemplo, por ejemplo, lo que decías. Pero ¿y Nico qué haría? Gordon. No, Nico, ¿qué haría? ¿Y Nico qué haría? Con el concesionario. Sociedades patrimoniales. No, yo vendería la compañía. Yo pues soy de ese talante, porque es más, hoy me vieron comprando y vendiendo. Es que uno tiene que, eso no quiere decir que uno es frío, sino que uno entiende
bueno, ya entiendo cómo funciona el mundo, ya entiendo Pero- qué es base monetaria. Yo, por ejemplo, no soy apegado a eso. Es lo mismo que comprar una propiedad raíz. Eso, por ejemplo, es una discusión pues que me tocó tener en la casa. Yo me hubiera preferido quedar en Bitcoin larguísimo, pues, pero también entiendo pues el cuento pues de la tranquilidad y todo esto, pero hay ciertas cosas y sobre Esa te todo la en cierto ganaron, rango. esa te la ganaron. Sí, lo que pasa es que ahí es otra dimensión de fuerza, pues, donde yo, pues, los votos míos cuentan por No hay nada menos que acciones, pues. Sí, los Hernán, votos Se llama míos fuerza de Hernán. atracción. a un tema de lenguaje. Porque, digamos, cuando vos lees un estado financiero, en ninguna parte los estados financieros y sus indicadores están corregidos por debasement. Entonces, Nada, es lo vos que puedes decía yo tener del eso muy bonito. Es que todo Pero tiene eso- que estar dividido por Bitcoin. Por ejemplo, Camilo Botero Totalmente. está haciendo un ejercicio que me parece más bacano. No, es que yo, hermano, la plática mía y la plata del fondo, todo expresado en Bitcoin. Mi performance es Bitcoin based. Ajá, Es claro. que ya Andrés lo Pero dijo. hay un primer paso, expresarlo en deflactar por el crecimiento de M2 y hablamos. Claro, por el Antes que 12% eso. en pesos. Claro. Por eso, Deflactarlo por el 2. por eso arranqué con el ejemplo del Bolívar. Si no, entonces quieren tener buen performance, pues inviertan en Venezuela Sí. y miren Bolívar. No, pues todos billonarios, Ahora, quintillonarios. lo que sí debería ser, Hernán, un no-brainer. O sea, casi antes de uno decidir si vende una compañía o no, porque digamos hay otro tipo de consideraciones y eso, es lo que tienes en mercado regulado, en fiat y eso, o te está rindiendo lo mismo, o en un rango, pues si no le gusta ciertas volatilidades o algo, entre el debasement rate y lo que rinde Bitcoin, o sácalo y llévalo a Bitcoin. En el caso nuestro, Catalina y yo tomamos la decisión de todos esos ahorros que habían hecho, se hacen para los hijos con la vida, todo se retiró de entidades financieras reguladas y se fue a Bitcoin, descentralizado, cold wallet, y ellos se les enseña, y es un tema de educación con los niños, la disciplina de que sepan cuánto es, cómo está evolucionando, cuántos satoshis es, a dónde hay que llegar con eso en 30 o 40 años, pues que ellos se retiren, todo ese tipo de cosas. Ese sí es un no-brainer, es decir, si tú dejas tu energía económica en un PIC, en un CDT, en las acciones de eso, pues a menos que estén rindiendo mucho más y por encima de ese hurdle rate, sacalo y quédatelo para Bitcoin ya, pero ya. Sí, Claro. ahora Y de hecho tema mata de la ética de trabajo, Andrés, el hecho del debasement. A mí me interesan mucho esos temas de cómo bueno eso ese ángulo. afecta el comportamiento de la gente. Porque con eso, pues es mejor gastar. O sea, éticamente, Claro. uno se protege, pues porque uno está planeando el futuro. Entonces uno se preocupa por el futuro y toma decisiones de sacrificio hoy. Pero con ese debasement, pues yo, ¿cuál sacrificio voy a tomar? ¿Me lo voy a gastar en Es paletas? irracional. Eso que estás irracional diciendo, ahorrar. es que Es irracional. eso que estás diciendo me parece tan importante porque es lo más antipaisa que hay. Pues es que quien no conoce un paisa, no, ve, comprate, ¿se acuerdan? No sé, alguien La tenía un bodega Renault en 4 Envigado. y sale un Mazda nuevo. No, pues que el Mazda tiene aire acondicionado. No, yo todavía en el Renault 4 yo no voy a gastar. Y curiosamente, para proteger, digamos que el patrimonio, el paisa lo que debería estar haciendo es comprando cositas, porque es que ese ahorro se le está degradando a una velocidad Claro. que El es... debasement es un impuesto al ahorro. El debasement es un impuesto, un gravamen al ahorro. Porque tienes 100, yo te voy a licuar. Si lo dejas quieto y no te lo gastas, vas a tener mañana 90. Sí, es una estafa al ahorro. Sí, Yo iría más allá. no sé, yo siento que es un impuesto de la inacción. O sea, por ejemplo, el ejemplo que daba Hernán de la compañía de electricidad o de seguridad industrial. Listo, entonces yo tengo dos opciones, o me vuelvo inversionista, pero puede que no lo sea. Y las que se le Puede que no empiezan a tenga los meter ahí, skills. Guillermo, Bueno, con ciertas cosas, ¿ah? Pilas, ¿ah? pero Se es que le meten también, al rancho. sí, yo entiendo. No me ponga Sí, yo rojo, entiendo. hombre. No me No me ponga ponga rojo. Bueno, Ella va a volviendo al estar viendo punto esto. de la electricidad, sí,
Man, pues es que eso es lo que se necesita ahorita. Entonces, lo que yo tengo que tener es una decisión estratégica de cómo me enfoco en data centers, que tiene que ver también la seguridad industrial con la nueva economía. Entonces, yo veo eso es una oportunidad. Invertir da riqueza, pero crear empresa es lo que radicalmente da riqueza. Y yo creo que también hay, o sea, lo que si no hay, o sea, ya le pusieron el cronómetro a no hacer nada. Yo tengo que hacer, o invierto, o me lo gasto, o me invento algo, pero no me puedo quedar quieto. Eso sí. Si me quedo pero Guillermo, eso se parece, pues, a esa frase que tiró a toda hora en el chat. La gente prefiere educarse que pensar, porque pensar es muy difícil. Sí. Y no sé cómo transformar esto. La gente prefiere aparentar estar ocupada que hacer el trabajo que sí es el que le va a dar a uno la ventaja. Entonces, la gente en esas dos cosas muy simples se confunde mucho, porque es que les dan una especie de absolución para no concentrar. Es que estar ocupado, ¿sabe por qué es importante? Porque no hay que hacer el esfuerzo en el trabajo que realmente importa. Tienes toda la razón. Es que estar ocupado es F7, como mostrando que por hundir F7 me está ayudando y no me está ayudando, weón. Es que el tema moral. En vez de pensar, marica, no hundas F7. Es que el tema moral que decían estudia, piensa qué es lo que hay que hacer y me resuelves. Pero es verdad. F7. Pero es que es verdad lo que dice Arias. Es que, no. Piense, pare un minuto y piense. Sí, pare y piense. Sí, o pregúnteme. Usted sí. O sea, a mí una de las cosas que más boban me parecen, pero que es casi que filosofía, es uno habla, uno casi que siempre dice, pero sí me entendiste lo que te acabo de comunicar. O sea, uno tener que hacerle 3 preguntas a la persona simplemente por lo que dijo, porque la mayoría de la gente llega, pues si a uno también le pasa, van y ejecuta, pero no piensan. Eso, por ejemplo, es otro síntoma de las redes sociales. O sea, es un lenguajito cortico, con válvulas de escape, con asesinato de carácter, donde no saben alegar. Por ejemplo, en estos días, huevón, alegando yo no sé con quién otro huevón. Entonces yo, la carita mía en Twitter no es la mía, sino que es un león gordo echado ahí en un árbol, porque pues Andrea me dijo, ve, sos vos, un león gordo echado ahí. A mí me pareció una nota, se la subí. Y el man de alguna forma me llega y me dice, sos un fascista, eso era lo que hacían Mussolini, Franco y Hitler. Iban y cazaban. Y yo, estábamos hablando de no sé qué, y entonces todo es un descarrilamiento que me parece como muy increíble. Pero esta discusión pues del reemplazo en el ahorro con Bitcoin, la empresa, me parece muy importante. Yo ya quiero cambiar el tema porque, Nico, aquí tenemos dos expositores de un tema que ha sido recurrente en el chat. O sea, tenemos el no existe burbujas y el que sí existe burbujas. Entonces, yo quiero que arranquemos. Ay, Dios. Yo quiero que arranquemos y nos explique. Yo no sé quién quiere explicar qué es una burbuja, o Arias o Guillermo. Porque es que ese ha sido, o sea, es que para que se mueran de la risa, eso en el chat es la única vez que yo me he atrasado. Yo, ay, pues puta, pero ¿a qué horas son estas 350 conversaciones? Y después aparece Camilo, hey, ¿qué es una burbuja? Y entonces Nico le da bomba y dice, no, esto es una burbuja. Entonces toda la semana, llevamos 2 semanas en burbuja. Que hablando de burbuja, un momentico, un pequeño paréntesis antes, un pequeño paréntesis, y como está hablando de chat, decirle a la gente que se volvió alfa, invitarlos a más para que se vuelvan alfas, que ya pueden utilizar Cerebro, y ahí ya le pueden preguntar qué es burbuja, porque ya está tomando. O sea, todas las conversaciones del chat ya se están. Todas las conversaciones del chat están ahí. No, lo que pasa es que no compartimos la URL porque es simplemente para los que están en el chat, pero son muy buenas. Y, hombre, y les pues hacer preguntas como, ve, ¿qué billetera? ¿Usted sabe cuántas veces he respondido yo a las preguntas de las billeteras? Pero ya no lo tengo que hacer. Pero ya la XRP te parece buena inversión. Pero ¿por qué no hablan de Ethereum? No, ahorita un comentario buenísimo, en el chat. Ustedes no saben qué es Bitcoin, deberían estar en BCH y Monero. Entonces me tocó, cierto que vos sos pariente de Roger Ver, pues, o sea, unas cosas buenísimas. Pero entonces, Arias, ¿qué es una burbuja? ¿Qué es una burbuja? Mi insistencia en que las burbujas conceptualmente no existen se derivan básicamente de mi formación, pues. Se cayó. Arias se nos metió en una burbuja. Sí existen. Como se fue, digamos que sí existen las burbujas. No existe. Se fue. Ya. Explotó la burbuja.
Lo sabotearon. Arranque, No, Arias. No, Regrese. te Hágale. caíste. Justo cuando va a empezar. Lo bueno es que mira, Arias les ya decía- está de buena cara, ya tiene buen genio, ya se le fue. Pues No, sí, no, ya no, está es que- tomando gracias, es que- café. no, les voy a decir una cosa, nada lo tranquiliza más que echar carreta en el podcast y hablar, o sea, echar carreta en el podcast y escribir. Yo lo veo cuando se emociona y eso arranca, hombre. Y me desperté a las 2 de la mañana a hacer Pertis, este psicópata. ¿Ah? Un psicópata. No, a ver, ¿por qué? Mira, mi postura es simple. Cualquier precio que se forme y se observa es el resultado de la intersección de una oferta y una demanda. Punto. Esa oferta y esa demanda tienen una microfundamentación. La oferta, una función de tecnología, de producción, se hace un problema de optimización y la demanda proviene de una función de utilidad que no tiene que ver con el que sino más en el término sentido de bienestar, que optimiza pues las decisiones de gasto, de ahorro, de consumo, de demanda por las cosas. Entonces, para mí, cuando una observación de precio tiene esa connotación teórica, ese es el precio. Y ese es el precio, gústenos o no nos guste, sea que alguien lo denomine alto, bajo, lo que sea. Si subió mucho, es una de dos: un desplazamiento rápido a la derecha de la curva de demanda o un desplazamiento rápido a la izquierda de la curva de oferta. Tan es así que en econometría una de las primeras cosas que le enseñan a uno, incluso en el pregrado, es nunca haga una regresión de precio contra cantidades, creyendo que va a encontrar una correlación entre precio y cantidades. Usted tiene que hacer es un modelo de ecuaciones simultáneas de oferta y demanda, porque si usted coge el precio contra la cantidad, pues le sale cualquier cosa y no sabe si lo que se movió en las observaciones que midió fueron desplazamientos de la oferta, de la demanda. Entonces no hay. Y por otro lado, pues esto lo estudiamos mucho en el doctorado, los modelos de equilibrio general que conducen a los precios siempre arrojan precios de equilibrio. No, una burbuja, por lo menos conceptualmente, no cierra el modelo. Es un modelo que no converge. Es un modelo donde no aplica voy a ser un poquito técnico acá, el teorema del punto fijo de contracción, es el teorema del punto fijo de Brauer, el teorema de las contracciones. Entonces no cierra. Entonces la burbuja es como que me digan a mí, vea, este es el precio de equilibrio y aquí hay un precio arriba, esa es la burbuja. No, que hay un precio arriba es porque arriba hay una intersección de oferta y demanda y tiene fundamentos económicos. De pronto es un tema también mucho de semántico, pues puede ser, pero básicamente esa es mi posición. Y lo otro es que pues muchas de las cosas que la gente llama burbuja no es otra cosa que problemas de riesgo de contraparte que se materializan, estafas, de todo ese tipo de cosas. Al final del día, los seres humanos deciden qué tanto demandan, qué tanto ofrecen, y las intersecciones son los precios, y todo precio es un precio de equilibrio. Bonito, feo, alto, bajito, al criterio de alguno otro. Hoy alguien puede decir, no, es que el precio de Tesla, sí, era una burbuja y ayer se desinfló. Huevón, ¿cómo así? Era una oferta y una demanda. Hoy se cayó un poco la demanda porque algunos le paran bolas al earnings report y se desplazó y ya. Entonces, es eso. O es que alguien diga, no, es que si en Bitcoin era una burbuja porque es que miren cómo se desinfló del all-time high y llegó a tocar 102, ya está otra vez en 109. Entonces, no sé, es como que para mí una contradicción en sí misma el término burbuja, entre otras, me genera también irritación porque lo usan mucho en los titulares periodísticos económicos. Entonces, esa frivolidad periodística, weón, a veces también me genera... Arias, te tengo el título para el Substack. ¿Cuál? Es todo precio es correcto. Exacto. Está bueno. ¿Y quién Pues va así a es, poner es que- a Bob, es que los Bob precios no se Harper juzgan. o Gloria Castaño? Y que la foto sea esa. Acordarse de Price is A Right. Pacheco. Eso no es Pacheco. Ah, No, era Pacheco. con Gloria Valencia Castaño. Ese era Pacheco, Gloria no, Valencia. pero eso. Era ese- Gloria ese- Valencia. ese es- Pero Guillermo sí cree en las burbujas. Entonces, Sí. que él nos explique por qué él sí cree en las burbujas. Sí, digamos, mi percepción con el mercado es un poco filosóficamente diferente. Yo creo que hay un mundo que representa lo que Arias dice. Hay un grupo de actores que creen que los seres humanos maximizamos la función de utilidad. Pero hay otro grupo de actores que dicen, ¿por qué compro?
Ah, porque mi vecino está comprando, está haciendo plata y yo compro por eso. Hay otro que no entiende y nunca invierte. Y hay muchos tipos de actores. Entonces yo veo más bien que el primer trabajo que uno tiene que hacer es tratar de entender cuáles son los estados de la economía, en qué estamos creyendo fundamentalmente. Entonces, para mí un estado clave es el que estamos discutiendo al principio, debasement. ¿Qué pasa con el debasement y qué pasa con los activos si todos estamos creyendo que eso está pasando? ¿Qué dicen los precios acerca de eso? Entonces, si hay debasement, sube el Nasdaq, sube el oro, sube Bitcoin, sube real estate y sube todo. Entonces, si eso está pasando en el mercado, yo digo, check, esa hipótesis tiene alguna validación del mercado. Pero hay otros posibles estados. Por ejemplo, el mundo no ha tenido productividad durante mucho tiempo. Entonces, si pasa productividad, pues le va muy bien a la tecnología, pero no le debería ir bien al oro. Entonces, cuando esas correlaciones cambian, el mercado me está diciendo, la mayoría de los actores están pensando otra cosa. Hay otro estado que no queremos hablar, pero existe. Cuando se contrae la liquidez en el sistema, pues todo cae. Y cae tecnología, cae Bitcoin, cae oro, cae todo el tiempo. Entonces, para mí hay unas probabilidades de que esos estados ocurran y hay transiciones de ellas. Entonces, para mí una burbuja es cuando las personas piensan que no existen esos estados. ¿Sí? Entonces, como no pueden representar bien el sistema, creen que solo es uno. Hay un precio de equilibrio y se le apuestan solo a eso. También cuando yo no puedo calcular bien las probabilidades de transición. Entonces, a mí me parece el primer ejercicio que uno debe tratar de hacer es tener buenas tesis de inversión y saber si las puede validar y falsificar. O sea, ¿qué contradice mi tesis de productividad? ¿Qué datos me dirían la tesis de productividad es falsa? ¿Qué datos me dirían que la tesis de debasement es falsa? Si yo puedo medir eso, tengo un buen modelo. Entonces, y eso pues, es lo que yo trato de hacer con el mercado. Hay un grupo de actores que maximizan la función de utilidad. Yo creo que la mayoría de los seres humanos no lo hacemos. O sea, yo compro la leche que compraba mi mamá. ¿Sí? Yo sigo heurísticas muy simples para tomar decisiones y la mayoría de personas seguimos heurísticas simples. Ahora, en el largo plazo, sí creo que converjamos a ese equilibrio que describe la teoría económica. Si lo vamos Pero a una cosa ahí que es importante aclarar. Cuando yo hablo de modelos económicos, son abstracciones de la realidad. Es De decir, acuerdo. yo no estoy diciendo que la gente haga eso o que todas las funciones sean Cobb Douglas o así, no. Son abstracciones de la realidad para entender la realidad. Eso es lo que es un modelo. Su momento el modelo tolemaico era valioso porque permitía predecir, pero obviamente el Sol no era, la Tierra no era el centro del universo. Eso Este man está muy congelado. Además, Pepe con esa luz de 7. atrás, Pepe atrás parece como un choques ángel iluminado. monetarios, cuando hay debasement, Es que cuando hay contracciones, te va a tocar apagar la no sé, cámara porque estás como se la va a muy apagar. Ahí, sí, ahí. para podernos conectar, sí. Yo les Termino de traduzco. decir eso. Yo les Lo- traduzco. Lo Lo que digo Arias es- quiere decir es que sí hay burbujas. No. Él sabe, él me conoce toda la vida, entonces sabe cómo chuzarme. ¿Cómo irritarte? Entonces, no, mira, por ejemplo, cuando uno identifica los que mueve el precio de Bitcoin en el corto plazo, que no en el largo plazo, en largo plazo, digamos, el stock to flow ratio, en el corto plazo lo mueve mucho la liquidez global, el precio del oro, la diferencia entre el precio del oro y el precio de Bitcoin, porque hay reversión a la media, y qué tan risk on están los inversionistas. Pero eso, si hay un choque y los inversionistas están risk on, no quiere decir que haya una burbuja. Esa postura risk on de los inversionistas cuando pasan, no sé, de extreme fear a extreme greed, no quiere decir que haya una burbuja. Eso desplazó la curva. No, este man no le está Eso es a dando lo que yo me refiero. Es más un tema casi que filosófico, conceptual. Es como decir, es que, si me entienden, lo que eleva el avión no es una burbuja, es el principio de Bernoulli, porque es que siempre, si el avión cae un poco es porque hubo un vacío, pero no porque haya una burbuja. Sí, yo siento que los agentes no tienen toda la información que puede existir en el mercado. Y, por ejemplo, nosotros hacemos cosas ridículas. Lo de la pandemia, todo el mundo comprando papel higiénico. Esa estampida ocurre mucho en los mercados. A veces compramos algo por una razón que no podemos explicar. Pero fue un desplazamiento de la demanda por X o Y razón.
Sí, entonces, ¿Sí o no? sí lo Yo creo podemos. que la discusión es más semántica. Es más Es semántica, Digamos, sí. es Pongámoslo, semántica. pongámoslo en un ejemplo práctico que es realmente porque es que no solo va en el chat, tenemos varios que nos irritamos fáciles. Entonces, por ejemplo, a mí lo que más me irrita es cuando llegan y empiezan a salir los artículos porque empiezan a hacer todos los negocios, pues, los negocios de inteligencia artificial. Entonces, Nvidia invierte en OpenAI, OpenAI invierte en AMD, AMD le vende a Oracle, y entonces, pues, es un círculo donde todos están, digamos que en una amalgama, y empiezan a salir los artículos donde llegan y dicen, burbuja, burbuja, y entonces el artículo empieza a apalancarse en el conocimiento de la analogía, que es otra cosa que, pues, que yo he tratado de aprender en los últimos años. A mí cualquier deducción por analogía es casi siempre, y sobre todo en inversiones, es una mala deducción, porque todo tiene que estar bajo el escrutinio de primeros principios, y empiezan a decir, esto se va a desinflar, esto se va a quebrar, esto tal cosa, pero no hacen la investigación, el research, sino que simplemente acomodan el clickbait que dice burbuja y se ponen a pensar en lo siguiente, que por eso es tan bueno el podcast que salió recientemente, que hicimos pues con Gerardo, ya se me olvidó el nombre de Gerardo, pero que trabaja en Nvidia. Muy bueno. Entonces nos daba una visión pues muy clara que decía, o lo que mencionábamos, hombre, es que todo el AGI lo van a comprar los GPUs, es que no es solo los 7 hyperscalers en Estados Unidos, sino que faltan todos los fondos soberanos, faltan cada uno de los países que monten todo. Entonces es como una demanda infinita, pero la gente que escribe burbuja, como piensa tanto por analogía, no se va a ir hasta por allá a hacer ese análisis, o tampoco se va a sentar y hacer el análisis, llegar y preguntar lo que hacemos típicamente en la encuesta, es decir, hey, pasamos de usar ChatGPT como una novelería a estar pagando 250 o $300 mensuales en agentes. No, esos datos no importan, porque el dato que importa es cómo así todos esos están haciendo negocio. Pero entonces, por ejemplo, el uso de las herramientas, cómo va impactando el cambio, la productividad, cómo se van mejorando y cómo van, es que Estados Unidos, el crecimiento, o sea, casi que el 70% del GDP, el crecimiento está basado pues en todo este tema de data centers. Entonces, es el mal uso de la palabra por la ausencia de investigación lo que yo critico. Yo no me voy a ir tanto al elemento de econometría, sino al elemento de que, mire, es como usted en un cine no puede decir incendio porque alguien huele a cigarrillo. Eso no es un incendio. Alguien huele a cigarrillo, pero pues porque venía de la calle. Entonces, entender mejor los datos para no darle mal uso a la palabra burbuja, porque cuando usted utiliza esa palabra como fear mongering, entonces lo único que le va a pasar es que va a tener un portafolio condicionado a ser un chihuahua epiléptico porque no entiende la verdadera definición. Y yo estoy más como por esa senda, porque, Sí, o sea, porque es el mal uso de la palabra. Y yo gravito más hacia el lado de áreas pues en la explicación. No es burbuja, es simplemente el desplazamiento de cómo se están moviendo los precios y ya. Pero sí, pues, a mí pragmáticamente me gusta analizar, o sea, yo compro lo que dice Hernán, y en general cuando yo veo que los medios usan burbuja es porque ellos están maximizando su función de atención. Ellos quieren vender que se lea su post, entonces burbuja activa el miedo en las personas y nosotros consumimos miedo. Esa es otra de las reglas pues que me gusta mucho. Por ejemplo, hay un tipo que yo estoy siguiendo, Jordi Visser, que nosotros tratamos de hacerlo. Nosotros, por ejemplo, entre Darío el Gordo y yo nos inventamos los títulos de los thumbnails. Y nosotros nunca somos como alerta, Bitcoin baja. A mí me parece eso como o sea, primero falta la burbuja. Exacto, a mí me parece como escasez intelectual. Segundo, me parece deshonesto. Y tercero, no es, o sea, ¿qué es lo que... ¿Por qué gusta el chat? Porque ¿sabe por qué gusta el chat además de todo el alfa? Porque cuando vemos las noticias somos inclusive los más calmados.
A usted no le parece muy bacano cuando eso llega al 5 o 10% y áreas dicen, tranquilos, la tesis, o cuando yo repito, hey, mire, esto es la tesis, porque es que lo primero que pasa cuando vemos 5 o 10% abajo, salen los chihuahuas, se desplomó, ¿para dónde me voy? Tal cosa. Eso pasa cuando uno no tiene un papelito escrito y no tiene tesis, que era lo que vos decías al principio, Guillermo. Uno tiene que tener tesis y uno tiene que entender cuándo sí es burbuja. Mejor dicho, a mí lo que me ofusca la palabra burbuja, no el impacto de lo que es, sino la gente que utiliza eso. No, y fuera de eso, es mala analogía. Exacto. Porque es que, ¿qué es una burbuja? Es un aire atrapado en otro medio. Lo que tiene Entonces, el si la gordo- burbuja se explotó, ¿qué es lo que pasó? Que ese aire se liberó. ¿Y quién ha dicho que liberar un aire es que el precio se derrumbó? ¿Sí me entiendes? O sea, es muy pésima analogía. Yo preferiría, no, ese es un coco en una palma. Ay, pues, pucha, ese hijo de puta coco cayó. Ese, como analogía, es más coco. gráfico y es más fácil Pegó de el coco. entender que la burbuja es compleja. Sí. Sí, Sí. sí. Yo siento que, o sea, tipo, la gente ese término, confunde ¿cuándo apareció en la literatura financiera profesión? Eso fue como en los 90, ¿o no? Con el antes. dot-com bubble. Con el Pues, dot-com. Sí, ese es como el único recuerdo. No, Pues, Japón también. Sí, en los Japón 70 es real también. estate. Soros es el papá de las burbujas también. O sea, Soros tiene toda una teoría acerca de las burbujas. Para mí, burbuja es cuando un activo ha crecido muchísimo y tiene una probabilidad de un drawdown de más del 50%. ¿Sí? En los próximos 3 meses. Pero para mí eso no Pero es eso es una otra burbuja, cosa. porque eso Eso es otra cosa. eso es Amazon, esa es la historia Sí. de Amazon en 15 años, en Y 20 en 10 años. años fue bueno, sí, pero digamos para mí en términos de risk management, yo no quiero enfrentarme los próximos 3 meses a una caída de ese tipo. Entonces, si tengo algún indicador, me sirve para tomar decisiones. ¿Sabes qué es burbuja? Por ejemplo, que uno podría... entonces, pets.com, ¿cómo se llama esta otra compañía del man que es colombiano, Caley Sasa, que se inventaron unas compañías y los earnings eran inexistentes? Y hoy usted tiene unas compañías pues imprimiendo flujos de caja, entre otras, por ejemplo, esto lo conversamos en el evento que hicimos de MacroWise. Hey, ¿por qué te saliste de Oclo? Me parece una berraquera y creo que en la energía modular nuclear va a ser un hit. Pero cuando el mercado empiece a estornudar o le empiece a dar un resfrío, lo primero que va a botar es a Oclo. Entre otras, ustedes saben que mi teoría de Rare Earths es al máximo, pues, o sea, el primer podcast en español que habló de esa vaina fue nosotros, Darío, 2022, pero hoy la vomité y dije, no, me paso para lo otro porque es que no me gusta uno con 8 quarters negativos, entonces, no es burbuja, sino que es que simplemente me quiero acomodar en otra cosa donde me sienta más cómodo para que cuando a la economía le dé gripa, no vomite tanto. A mí ese sistema de burbujas me sirve para entender cómo los beliefs, las creencias de la mayoría del mercado. Para mí la burbuja más grande que hay en este instante es el pesimismo en la creatividad humana, ¿sí? El pesimismo en la productividad, en creer que somos un juego de suma cero. Entonces yo sí siento que se está subestimando demasiado el cambio tecnológico. Entonces para mí esa es la burbuja más grande. Ahora, ¿en qué se confunde mucho el mercado? El mercado no entiende los loops de retroalimentación positiva. Eso es muy importante entenderlo porque todo loop de retroalimentación positiva, por ejemplo, OpenAI comprando Nvidia y ese enroque, pero no es solo ellos, están también los fondos ETFs comprándose ellos entre ellos y eso va a empujar el precio. Ese es al contrario, esa es una razón para comprar el activo. Y desconocer los verdaderos avances pues, de todas las cosas. Yo en estos días descargué ChatGPT Atlas. Hombre, ahorita salgo, que en total nos vamos a ver pues en Abu Dhabi, ahí en Breakpoint. O sea, buscar un hotel es un camello. O sea, uno llegar y decir el barrio, la zona, y uno llegar y decirle, mira las reservas que he hecho anteriormente en mi cuenta de Booking, Expedia, buscame hoteles parecidos en este rango de precios y que esa vaina te tire 3 cosas. 3 o 4 o 5. Pues a mí eso me parece una absoluta maravilla. Y la parte extraña es que la gente lo descuente tan fácil. Por ejemplo, otro en el chat compartió esta mañana, la acción de Tesla baja porque no cumplió las expectativas de Wall Street. Y usted oyó la conversación de Elon Musk diciendo, o sea,
hey, este es el futuro, o sea, este va a ser el CNBC. impacto civilizacional de lo que vamos a tener con robots, y hemos CNBC pedido fue el tantos titular. actuators, que son los que mueven los deditos, como para producir 180,000 robots. Y uno dice, la gente, o sea, ¿qué están consumiendo los analistas? O se vio el Substack de Antonio Linares, donde dice, mire, es que lo mejor que puede hacer una compañía como Tesla es que bajen los márgenes porque está aumentando la escala, y entonces simplemente está haciendo full deployment del mercado, porque después entonces van a empezar a cobrar por el NFT, por el storage y pues por todos los robots. Entonces, sí, es el mal uso. A mí las palabras que más mal me caen son burbuja, comunidad, proteína, y cuando dicen que uno es familia en un chat. No, oigan, estos manos, esos son como mis taras, pues. No. ¿Con qué falta proteína una. le sirvo esa Inclusión, ensalada? Yo no me inclusión, dé nada. inclusión. No, bueno, inclusión, pues. No, yo estoy de acuerdo. O sea, el término burbuja, digamos, que en algún momento tuvo un fundamento serio, conceptual, que ha degradado mucho. Lo usan incluso administradores de portafolio para decir, no te invierto porque eso es una burbuja. Tesla es una burbuja. ¿Cómo así, güey? O sea, no, hay una burbuja de inteligencia artificial. Entonces, quedémonos en renta fija, grado de inversión, porque es lo más cómodo, es lo más Arias, fácil. y fuera de eso, es que una burbuja no se desaparece solo explotando, es que también puede implosionar. Entonces ahí en la analogía a los que escriben eso, entonces ¿cómo explican que la burbuja se desapareció porque la presión externa creció tanto que la redujo? Ah, sí, eso ya es física. Ya. No, mira, yo creo que lo han degradado, y el periodista promedio de medios económicos sabe que hay un término que es burbuja, sabe que hay un término que es boom, sabe que hay un término, y Sí, de cogen acuerdo. esos lugares comunes y los usan y hacen así el titular, y el 95% de las personas, burbuja, ay, pucha, y se No, de meten. hecho, hay un indicador que Es yo uso como, cuando veo una carátula de Economist diciendo burbuja, es el momento de comprar más agresivamente. O cuando claro. está muy es un indicador contrario interesante, porque me está No, diciendo, pero este es el promedio de las creencias. si hay burbuja, cuando Julito le dice a Alberto, usted ya compró, ahí ya sí. Ahí sí sálgase. Ahí sí Yo sale. creo que, Hernán, en las facultades de periodismo deberían hacer un examen de admisión y con 10 preguntitas, 100 centímetros, páselo a pulgadas, no confundir grados centígrados con Fahrenheit, no No, confundir eso es los verdad. billones gringos con los miles de millones, porque uno oye unas burradas y yo apenas veo un artículo con un error de eso, yo digo, ya, para mí no Y eso tiene, en no tiene economía, solidez. porque cuando hablan de términos judiciales es una cosa que usted no se imagina. No, o sea, confunden imputación con interrogatorio, con acusación, con condena, o sea, es una vaina, y la gente es muy frívola. A mí, a mí lo que me mata es la frivolidad, o sea, yo no puedo con eso. Para mí la Sí, frivolidad, yo siento burbuja para mí es simplemente mi mapa mental que representa la realidad es malo. Cuando mi mapa mental que representa la realidad en cierto fenómeno es malo, va a haber un error grande, y eso va a tener volatilidad en mi sistema de creencias. Entonces, por eso a mí me gusta para forzarme a pensar otras cosas, pero no en la narrativa convencional, pero sí me gusta, siempre debe haber algo que falsifique lo que uno piensa. claro, Pero está pero muy por bien. ejemplo, entonces vos decís, tiene probabilidad de 50% de un drawdown, claro, pero ¿cuál es el ratio de Sharpe de ese activo, y cómo lo estoy administrando yo en mi portafolio? Porque si estoy all in en eso, pues listo, eso es a unos niveles de riesgo casi que para curva de utilidad convexa como abstracción de la realidad. Eh, no sé, o sea, Sí, por a ejemplo, mí me da demasiado miedo, uno y entre otras, yo caía mucho en el término a que me cogieron esos profesores en el doctorado, mi advisory committee, y me dieron garrote un día que mencioné el término, y me dijeron, ¿qué? Explique, ¿cómo así? ¿De dónde? ¿Eso dónde sale? ¿Eso dónde está en la literatura? Fundamentelo, a ver, derive. Y pues obviamente quedé curado. sí, o sea, cuando uno viene de ser inversionista en mercados emergentes, uno aprende algo. Uno nunca se puede quedar en un mercado emergente, entra y sale.
¿sí? Porque ahí no existe el buy and hold que existe en Estados Unidos. Ah, Si sí. yo compro el Pero eso Standard es Poor's y lo dejo, porque somos repúblicas bananeras, pues, eso es por otra cosa, eso es por, listo. o sea, yo te Pero mira digo, cómo funciona Guillermo, por la ejemplo, República Bananera. Hay por una ejemplo, narrativa que funciona durante un tiempo hasta que deja de funcionar. Lo mismo funciona con Emerging Technology. estoy de acuerdo, pero eso no es una burbuja. Entonces y eso es de eso es lo que voy a escribir el domingo, es todo el mundo está en una euforia por el peso hasta que el hall pass de este desorden fiscal y de caja raspada se lo quiten a los mercados a Colombia y se devuelve, pero feo, 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 feo. Que el peso entonces sea una burbuja, no. No, hoy hay carries que están aprovechando los institucionales, hay narcotráfico, todo eso, pero que se va a devolver, se va a devolver. Es oportunidades que hay para uno mirar, aprender, analizar, discernir y sacarle valor a las cosas, pues. Eso, Guillermo, que vos decías, que entrar y salir de mercados emergentes, me parece que uno también tiene que entender qué tipo de jugador es uno en las inversiones. Yo, por ejemplo, no es que tenga antipatía de invertir en el mercado colombiano y no es que no crea que hayan empresas chéveres. Lo que pasa es que no es mi talento. A mí llegan y me dicen haga Forex, no soy capaz. Y sobre todo porque es que esa vaina de estar uno buscando el momentum y la narrativa es como invertir como en fast fashion. Entonces H&M sacó una cosa y entonces ese ciclo tan cortico me parece que es para aquellos que buscan como mucha dopamina. A mí me parece mucho más chévere uno invertir en Bitcoin en el 2013 y decir que todavía está aprendiendo sobre esa tecnología, porque te voy a decir una cosa, yo creo mucho en el retorno, el compounding effect del conocimiento. Y cuando uno tiene que estar así, entro en Brasil, salgo en Colombia, me voy para Argentina, y no, de que Argentina Milei se posicionó, pues me parece muy bacano porque hace una conversación muy, muy entretenida, muy diversa, y yo no sabía nada de Argentina, pero es que el efecto compuesto en serio de tener, o sea, profundidad, yo creo que nada, absolutamente nada da más retornos que eso. Y si no fuese así, coja la lista de los más ricos del mundo, todos están en un vertical, todos se fueron en un solo tren y todos tienen una especialidad de conocimiento la más increíble. Entonces, cuando tengo dudas, entonces yo voy e investigo más. Ayer se me había olvidado qué tan entretenido era oír un earning reports de Tesla, porque es que oír a Elon Musk, que todo el mundo dice, pero es que ese man es gago y no ha estudiado, otras cosas que vivan los gagos, porque es que ese man te está mostrando qué es absolutamente qué es lo que está pensando y te lo estaba hablando, casi que todas las respuestas son desde primeros principios. Se dieron cuenta otra cosa, el único que habla como en inglés, del resto todo es un equipo de hindúes, el CFO, todo, y uno dice, pero qué tan bacano, porque es que son absolutamente brillantes. Entonces yo prefiero, si Bitcoin tengo 100 horas, me faltan otras 20 horas. Si Solana tengo 35 horas, entonces le meto, ¿qué no vamos a ir a hacer ahorita a Breakpoint? Vamos a sumar más, vamos a convencernos más, vamos a reforzar tesis hasta que uno en ciertas tesis se baje. Entonces, nada más retorno, pues se queda el punto que quería decir, que el conocimiento profundo, deep dive, pues es, y bacanos los mercados emergentes y toda la cosa, pero en estas acciones vamos a ver drawdowns de 50 y 70%, y eso para mí no es burbuja, sino que es normal comportamiento del activo. Yo no sé si vamos cerrando ahí, dejamos que el gordo haga una última pregunta, que entonces, gordo, Darío, quedó bonito. Nos toca irnos ya. Está estrenando pinta y todo el gordo. ¿Cómo es que se llama? Esas que nos regalaron estos bacanes de uno a uno. Gracias, 1 a 1. ¿Oíste? Está estrenando. Sí, claro. El gordo y gordito. Guillermo son rivales, ¿cierto? No. Esto es una pelea que vamos a solucionar a 10 rounds. Bueno, gordo. Pero usted qué movida de judo le va a hacer a usted. No le puedo contar los secretos de mis movimientos al contrincante. ¿Usted qué le va a hacer? Es un movimiento de sumo, usted le va a tirar un barrigazo y lo va a sacar del ring. ¿Qué va a hacer? Yo veré.
Yo Oiga, veré. yo hoy que tengo que recibir a Nico en Cartagena, me imagino que va a llegar aliviadito, aliviadito. No, tenemos la conciencia limpia, sin Sí, problemas. claro, pero vas a llegar aliviadito, aliviadito con Pipo. No, yo creo que preguntas, Hernán, no, está muy claro que pues es muy bueno tener todos los conceptos de cada uno. O sea, yo creo que y cada quien asume su riesgo y dónde quiere estar, pero pues yo creo que lo más importante que tenemos nosotros es que Sabes que están muy políticos. ¿Vos crees en la burbuja de Guillermo o en la burbuja de Arias? no, yo creo que sí existen las burbujas, yo creo que ahí, Pero, ahí- o sea, ahí- bueno, entonces creo más en Guillermo. Listo. Ok. Sí, Como las sí. brujas. También, que no las vemos, pero que las hay. Bueno, usted le cree a las burbujas de Guillermo. Ok, listo, está bien. Esa era como la pregunta. ¿Ninguna otra? No, que ojalá F7 solucione rápido ese problema. Que funcione F7. Vía ventana. Qué pesar, weón. O sea, pero qué pesar del país. Marica, en serio, qué pesar del país, weón. Arias, y no le estás haciendo caso a Pipo, te dijo que te alejaras del celular, que te ves muy cabezón. Sí, weón. Pero eso es- Tan duro, güey. No, es una fortuna tener tantas personas No pensando voy a hacer el chiste que le hice a él. Bueno, entonces, Es una Darío, fortuna escuchar. toda esta, pues obviamente el podcast, pero todas estas conversaciones, nosotros tenemos un chatcito que se llama 10AM Alfa y las conversaciones en tiempo real. Gordo, usted cuando lee todo el chat y Guillermo cuando lee todo el chat, ¿cuántas horas se tarda leer toda la información del chat en un día? No. Pues a mí me toca un poquito más difícil porque me toca traducir muchas cosas. Yo me demoro un poquito más, pero marica, es que My name is Gordo, I don't know, okay. I don't know. Or you know. Pero los aportes del gordo han mejorado sustancialmente. Ya está poniendo Sí, cosas sí. serias. Sí, y ha dejado de la bobada de poner huevonadas de Instagram, pues que eso es mala dieta de información. No, pero hoy No, el puse gordo ha una cosita mejorado. Sí, el gordo ha mejorado. Yo siempre le pregunto, ¿Cuántas? gordo, pero ¿lo leíste y lo entendiste? Y sí, claro, sí. Bueno, locas. Nico, llegué temprano porque no hay puesto y está sobrevendido. ¿Listo? Y Yo no estoy al lado. Ah, bueno. Como a hágale, pues. Bianca, sobrevendido ese vuelo. Sí, ese almuerzo está sobrevendido. Puro F7 ahora, hay mucho F7 ahí, dándole. Claro que si me pasa unos satoshis, Nico, le guardo puesto. Sí, De una, claro. es que- No, usted sabe, los bota. Acuérdese que él Páseme los la tiene- cuenta de Binance. Pero Por es la que- de pero Binance es- le pago. Ah, no, Esa es otra palabra prohibida. Es otra palabra Le dieron prohibida. pardon al man. Trump le acaba de dar pardon a ese man, al fundador de Binance. no jodas. Pero es que eso con los hijos ahí, pues eso. Sí. Bueno. Bueno, Bueno, pues ya hablamos de ese tema, pero gordo, nadie me cree, el gordo, yo sí le di unos satoshis y otras cosas, pero él no sabe cómo entrar a la billetera. ¿Por qué? Dios mío. Porque yo compré dejó una esa billetera de Vélez y la cambié por una de Bossi. Dale esposa. Bueno, muchachos, Bueno, Arias, haga fila, Nico, llegue temprano, Darío, gordo, nos vemos ahorita. Guillermo, Chao, pues, chao. de malas, perdí. de malas, y la competencia no va a pasar nada porque ya no va a ir. Bueno. Bueno. Tranquilo. Qué Ya, tranquilo. que cada uno saque sus conclusiones de Yo esa última frase. respeto todo. Yo respeto. Marica, debería haber un 10AM Pro Alfa, Super Alfa, para poner un videíto de hoy a las 8 de la noche. Ay, güey, pucha. Tiene que pedir, Uy, eso está bueno. tiene que pedir autorización. Tiene que pedir autorización. Listo. Vale, pues. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao.